Cada vez que me preguntan sobre qué alimentos debe consumir un paciente que tiene problemas renales, siempre respiro profundo antes de dar una respuesta, porque la dieta para los pacientes renales probablemente sea una de las más complejas, las más detalladas en cuanto a nutrientes, porque hay que cuidar mucho esto que va a consumir esta persona y a veces son tan controladas y frustra tanto al paciente, mientras que en otros momentos o etapas de la enfermedad renal, en realidad hay como mayor libertad y amplitud. Entonces, cuando alguien pregunta qué debe comer un paciente renal, tenemos que entender muy bien en qué etapa de su enfermedad está esta persona. Y por otro lado, hay otros aspectos que tenemos que tener en cuenta también. ¿Qué debemos hacer para cuidar nuestro riñón? Es un órgano que sin duda, a medida que va a pasar el tiempo, va a envejecer y va a funcionar con menor rendimiento y menor capacidad. Todas esas cosas son las que hoy queremos descubrir en este episodio de NutriAgenda. NutriAgenda con Sara Busabar. Dudas, mitos y secretos sobre nutrición para una vida más saludable. Y para que ustedes tengan una idea, este órgano que mide tan solo 13 centímetros y pesa 160 gramos, en buena hora que lo tenemos por duplicado porque cumple un trabajo arduo todos los días. Imagínense ustedes que es capaz de filtrar 1.700 litros de sangre 29 veces durante las 24 horas. Es un trabajo increíble. Y para poder entender mucho más este órgano, pero sobre todo cuidarlo durante la salud y la enfermedad, hoy quiero invitar y tengo ya el gran gusto de estar conectada con mi invitada, que es la magíster Katia Laos Choi. Ella es nutricionista clínica, magíster en nutrición de UNIFE y también por la Universidad Europea Miguel de Cervantes, y es también egresada del doctorado de Ciencias de la Salud por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ella es nutricionista de la Unidad de Salud Renal del Hospital Rebagliati, a quien por supuesto con gran gusto le doy la bienvenida y además decirle que la admiro y la felicito por la gran labor que hace ahí en el hospital, pues atendiendo a tantos pacientes, y voy a decirlo también como catedrática en algunas universidades. Así que muy bienvenida y gracias por estar con nosotros, Katia. Muchas gracias, Sara, por la invitación y gracias por la presentación también. Cuando nos hablan de dietas renales, a veces es un poco complicado porque tenemos que pensar en dos situaciones. Cuando la persona está sana y tiene que pensar en su alimentación orientada a que este órgano tengo que cuidarlo. Y por otro lado está la etapa de enfermedad, que no es un solo tipo de dieta, sino que esta puede variar según el tiempo y el estado del paciente. Cuéntanos un poquito de qué se trata en general una dieta para una persona renal. ¿Cómo es que surge una dieta renal? ¿Por qué pensamos en esto? Para comenzar, la nutrición juega un rol bien importante en la prevención, en el tratamiento, ya que va a ayudar a enlentecer lo que es el avance y progresión de la enfermedad renal crónica. No es algo creado en los últimos años, ni en este año, es una dieta que tiene su origen en el siglo pasado. Desde aproximadamente el año 1900, ya los médicos en ese tiempo recomendaban dietas hipoproteicas a sus pacientes que tenían algún problema renal. En ese tiempo, pues, los médicos, principalmente internistas, los más conocidos, pues, eran los médicos franceses, recomendaban a sus pacientes una dieta baja en proteína. Y durante todo este tiempo, es decir, ya un siglo, se ha ido perfeccionando de acuerdo a las nuevas investigaciones que se han realizado en distintas poblaciones, y se ha visto en los últimos años que no solamente ayuda a que la enfermedad no progrese, sino inclusive en muchas ocasiones se está viendo que la enfermedad podría hasta revertir, no curar, pero podría revertir en cierto grado. Esta enfermedad tiene 5 estadios, del 1 al 5, y el estadio 3 es el único que tiene el nivel A y el nivel B. Y la dieta va a ir variando, como tú muy bien lo has mencionado, dependiendo del estadio de la enfermedad.
en el cual a partir del estadio 3B ya comienzan a restringirse la cantidad de proteínas en la alimentación. No solamente las proteínas, sino también hay que hacer ciertos ajustes con lo que respecta a la ingesta de sodio, a la ingesta de potasio y a la ingesta de fósforo, entre otros, pero principalmente estos: proteínas, sodio, potasio y fósforo. Esto también va a depender, es decir, los cálculos de los requerimientos van a depender también de cada paciente, ¿no? Ya que las dietas son personalizadas. Sí. La palabra personalizada no tiene mejor uso que en una dieta para un paciente renal. Y escuchen ustedes, amigos, son 5 estadios. Y podemos hablar de un tipo de dieta que va desde el 1 hasta el 3A y luego un cambio a partir del 3B en adelante. Teniendo esta separación y teniendo en cuenta que además la dieta va a ser muy puntual, muy específica para cada paciente, para cada caso, vayamos un poco a explicar cómo es la dieta en este nivel 1, 2, 3A. ¿Qué significa? ¿Qué está pasando en este riñón? ¿Qué capacidad ha perdido este riñón y qué ajustes se tienen que hacer en la dieta? ¿Qué se tiene que cuidar? En el estadio 1, 2 y 3A, la dieta es normal en proteínas, llamada también normoproteica, y principalmente la dieta se va a ajustar dependiendo si el paciente es diabético o hipertenso, es decir, dependiendo de los factores de riesgo de este paciente. No hay mayor restricción en minerales o en otros nutrientes. Es una dieta normoproteica o sin restricción de proteínas. Solamente se considera si el paciente tiene alguna comorbilidad en ese momento. Teniendo en cuenta esto, quiere decir que prácticamente no va a tener ningún cambio, salvo que si la persona tenía una dieta con estilos poco saludables, lo vamos a introducir en una alimentación saludable. Si yo te pidiera un ejemplo de cómo sería un día de una persona, tú sabes que en el podcast nos escucha personas de todos lados, personas que tienen conocimiento y que no tienen conocimiento respecto de la nutrición. Entonces, si quisiéramos explicarle a ese grupo de personas que está en el tramo del 1 al 3A, ¿cómo debería ser un día en su dieta? Bueno, en este tipo de pacientes que están en estadio 1 al 3A, lo que se tiene que hacer es evitar que progrese la enfermedad. Si fuera, por ejemplo, un paciente diabético y hipertenso, lo que tiene que hacer es controlar los niveles de presión arterial. Y no hay mejor manera de controlar los niveles de presión arterial con un control en la ingesta de la sal, evitando alimentos ultraprocesados, controlando el peso corporal que esté dentro de los valores adecuados, es decir, hablamos de un IMC dentro del valor recomendado. Hablamos también que si el paciente fuese diabético, chequeando lo que es la hemoglobina glicosilada y la glucosa basal para que esté dentro de los valores normales. Es decir, que cada vez que vaya al control con su endocrinólogo, el doctor le diga que estos valores, vuelvo a repetir, tanto la hemoglobina glicosilada como la glucosa basal estén dentro de lo adecuado para ser un paciente diabético. Para eso, el paciente tiene que controlar la cantidad de carbohidratos, es decir, de harinas que come en su alimentación. Tiene que consumir una cantidad de fibra adecuada, es decir, frutas y verduras en cantidades adecuadas, evitando, lo que recomendamos hoy en día en los test, evitando los jugos, ¿no? Principalmente el paciente tiene que consumir la fruta entera o picada. Y las verduras, pues diariamente, aproximadamente 2 tazas al día, ¿no? De colores variados. Igual, el paciente diabético tiene que controlar la ingesta de sodio y controlar el peso corporal. De hecho, está de moda hoy, y desde ya hace un buen tiempo en realidad, tomar esos extractos o jugos verdes, ¿no? Y a veces se habla de que son sumamente buenos y que tienen una gran cantidad de minerales, de antioxidantes. ¿Serán los pacientes renales, aunque estén en el estadio más inicial, bueno para ellos? Bueno, es importante desde que a uno le diagnostican la enfermedad renal, uno de los primeros pasos después del diagnóstico es acudir donde un nutricionista especializado en el tema.
Y con lo que respecta a si es bueno o no, a los pacientes yo les recomiendo que ellos mastiquen. Es importante la masticación porque es el inicio de todo el proceso de la digestión. Entonces, la masticación, consumir frutas enteras o frutas picadas, ¿no? Es lo más adecuado. Consumir verduras, hay que masticarlas, ¿no? De esa manera también el paciente le va a ayudar a controlar el peso, le va a ayudar a controlar el, si tuviese estreñimiento, el estreñimiento, entre otros factores, ¿no? Es importante la masticación. Ujú. Tal vez las personas que nos están escuchando y viendo en ese momento, cuando hablamos de 5 grados o 5 niveles de enfermedad renal, todavía como que no lo tienen clara. De hecho, hay gente que se va al médico y le dicen, bueno, hay un poquito de insuficiencia, pero no sabemos diferenciar. Oye, ok, pero ¿qué significa? Entonces, cuando hablamos de niveles y hablamos de enfermedad renal, ¿de qué estamos hablando realmente? ¿Qué estamos dejando de hacer en cuanto a nuestra función renal? Eh, Como mencionaba, al momento en el caso de los pacientes diabéticos, por dar un ejemplo, los pacientes diabéticos dentro de sus controles está lo que es la medición en sangre de la creatinina, está también determinar cuántos tiene de proteínas en 24 horas. Entonces, porque, bueno, algunos especialistas refieren que todo paciente diabético que no esté bien controlado, pues a los 5 años ya pudiese estar desarrollando algún tipo de enfermedad renal. Entonces, conforme van avanzando los estadios de la enfermedad renal, conforme va progresando del 1 al 2 y así, significa que los riñones están funcionando cada vez menos. El estadio 5 es cuando ya el riñón está funcionando menos del 15% y por lo tanto el Ujú. paciente ya requiere iniciar un tratamiento renal de reemplazo. Estamos hablando de que ya es necesario que entre a un tratamiento de diálisis o a un trasplante renal. Por lo tanto, es importante todo paciente diabético, todo paciente hipertenso, hacerse un control completo, un chequeo completo para ver cómo están funcionando sus riñones, ¿no? Entonces, si yo soy una persona aparentemente sana, estoy bordeando los 60 años y quisiera saber cómo está mi riñón, entonces yo debería pedir un dosaje de creatina. Y si es que esto no está en los niveles normales, quiere decir que podría tener un problema renal. Eh, si en algún momento saliera el dosaje de creatinina sérica saliera fuera del rango de lo normal, es importante complementar con otros estudios, porque enfermedad renal crónica Ujú. es cuando hay alguna alteración, tanto en los valores bioquímicos como en imágenes, pero que estas alteraciones se dan por más de 3 meses, Ok. ¿no? De acuerdo a las definiciones de los organismos internacionales. Ujú. Muy importante esa precisión, Katia. Recuérdanos un poquito la función, así de manera muy básica, la función del riñón. ¿Qué hacen nuestros riñones? Bueno, los riñones cumplen funciones muy importantes para el organismo. Está lo que es la eliminación de las toxinas, ¿no? Está lo que es, no solamente es la producción de la orina, sino eliminación de sustancias llamadas desecho, toxinas como la urea, creatinina, entre otros. Está también lo que es la producción de la eritropoyetina, que está relacionada con la producción de los glóbulos rojos. Está también, controla también lo que es el metabolismo de minerales como el del calcio y fósforo, entre otras funciones vitales para nuestro organismo. Es decir, cuando ya hay enfermedad renal, estamos hablando que estas funciones mencionadas poco a poco empiezan a fallar. Por lo tanto, el paciente con enfermedad renal empieza a tener problemas con anemia, que no es una anemia de tipo nutricional, es una anemia de tipo funcional o llamada también anemia renal. Empieza a tener alteraciones de los niveles de calcio y de fósforo, produciéndole o llevándole a un riesgo cardiovascular. Empieza también a acumular potasio y eso puede causarle también, llevarlo también a problemas cardiovasculares. Eh, no es decir, los riñones cumplen un rol muy importante en nuestro organismo.
Ujú. Por eso tan importante tener en cuenta que todo lo que ingresa por nuestra boca va a entrar y va a pasar por todo nuestro sistema y por supuesto a través de nuestros riñones. Y por eso me pongo a pensar cuando uno se va a estas tiendas naturistas, se encuentra una serie de productos que te hablan de desintoxicación, de limpieza de los riñones. ¿Realmente funcionan? ¿Hay brebajes o suplementos que van a limpiar el riñón? Lo que se ha comprobado a través de diversos estudios realizados en diversos países es que una dieta controlada en proteínas, una dieta controlada en sodio, que no solamente involucra la cantidad de sal agregada, sino el evitar alimentos ultraprocesados, va a ayudar a enlentecer la enfermedad renal. No hay Ujú. estudios estadísticamente comprobados que algún tipo de brebaje, algún tipo de suplemento pueda ayudar a evitar o a tratar la enfermedad. Lo que Ujú. sí está verificado Nos habla. es la dieta. Ujú. Y justamente respecto de la dieta nos dices la cantidad adecuada de carnes. Y ahí también hay un signo de interrogación grande en la mayoría de personas porque ¿cuánto de carne es adecuado para mi riñón? Y ahí podemos incluso separar en carnes rojas y carnes blancas. ¿Qué recomiendas? Cuando hablamos de prevención, tratamiento y control de la enfermedad, debemos de evitar todo tipo de carnes rojas. Estamos hablando también que debemos de evitar vísceras, mariscos y embutidos, ya que lo Ujú. mencionado va a hacer que se aumente la creatinina sérica, el ácido úrico y la urea, es decir, que se altere todo el perfil renal, ¿no? Debemos de evitarlo. Y en el caso de las carnes blancas, llámese pollo, pavo, pescado, debemos de consumirlos en cantidades adecuadas que el nutricionista de salud renal nos indique a través de una dieta personalizada. Entonces, Ujú. lo que tenemos que hacer es consumir esa cantidad, pero verificándolo, ¿no? Porque a veces a los pacientes les recomendamos, ¿sabe qué? Señor Juan, señora María, consuma carnes blancas, pero aproximadamente, pues, en el caso del señor Juan, por ejemplo, le recomendamos que consuma 50 gramos o 40 gramos, dependiendo de los requerimientos de este paciente. Pero el paciente Ujú. no solamente tiene que utilizar la carne blanca, sino utilizar una balanza de repostería para verificar que la cantidad que le ha indicado su nutricionista en peso, en crudo, es la cantidad que él debe de consumir. Y de esa manera, él, en sus próximos resultados de laboratorio, estamos hablando de al mes o a los 3 meses, va a observar los cambios, va a observar que realmente Ujú. logró esos objetivos nutricionales y por lo tanto la enfermedad se va a detener o hay muchos casos que tenemos pues en mi institución donde laboro que se pueda revertir de cierto grado la enfermedad. Esa es una gran noticia, pero eso que nos estás comentando de retirar carnes rojas, vísceras, embutidos, mariscos y tener una cantidad precisa de carnes blancas, viene, me imagino, en aquellos pacientes que están ya con un inicio de enfermedad renal hasta el nivel 3A, que es lo que nos venías mencionando, ¿correcto? El- lo que es la restricción de proteínas lo realizamos a partir del estadio 3B. A partir de 3B ya hay Ok, una restricción entonces de proteínas. Entonces, esto que nos acabas de indicar es cuando ya, digamos, la enfermedad está medianamente avanzado. Cuando Claro. la enfermedad renal está en un nivel 3B, entonces vamos a retirar por completo las carnes rojas, vísceras, embutidos y mariscos. Y nos vamos a quedar solo con carnes de ave, con pescado, o sea, carnes blancas en realidad, y una cantidad controlada que es justamente lo que la nutricionista o el nutricionista especializado nos va a indicar y hay que necesariamente pesarlo y en peso crudo. Muy importante eso. Vamos a retro y eso, digamos, es lo principal que hay que hacer en esta etapa avanzada de la enfermedad renal o hay otros cambios más que hacer en la dieta. No, ¿Qué pasa con los líquidos, por ejemplo?
En la dieta no solamente tenemos que restringir las carnes rojas y restringir el tamaño de la porción de la carne blanca, sino también hacer otras modificaciones, ¿no? Estamos hablando de la restricción del sodio, es decir, consumir menos cantidad de sal de la población en general. Y esto va a depender de factores como la presión que tiene el paciente y de la cantidad de sodio en sangre que se obtiene a través Mm, de los resultados laboratorios, ¿no? Está en la claro. restricción de algunos alimentos ricos en potasio, ¿no? Pero como vuelvo a repetir, las dietas son personalizadas porque no todos tienen la misma restricción. Va a depender de Ujú, persona a persona, ¿no? También hay una restricción de alimentos ricos en fósforo, principalmente los de fósforo inorgánico que se encuentran en los alimentos ultraprocesados. Y con lo que ujú, respecta a los líquidos, la restricción de líquidos se da principalmente en un estadio ya 5, salvo mm. excepciones como pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva u otras enfermedades en el cual ya previamente un cardiólogo haya restringido la cantidad de líquidos en ellos, ¿no? Caso contrario, Ujú. la restricción de líquidos se da en un estadio 5. Nos has hablado del potasio, de que hay que restringirlo también. Y el potasio es un mineral que está en frutas, en verduras, en vegetales. Entonces, si tenemos que restringirlo, mucha gente empieza a mirar. Tú sabes que ahora uno va en Google y empieza a buscar una lista de alimentos que tienen potasio. O yo, sorpresa, casi todo tiene Sí. potasio. Entonces, ¿cómo se maneja esa restricción? ¿Qué métodos en nuestra cocción podemos utilizar para poder bajar este potasio? Bueno, tenemos afortunadamente técnicas culinarias de reducción de la cantidad de potasio. Pero ojo, las técnicas culinarias, de acuerdo a lo reportado, reducen hasta un 65% del potasio contenido en los alimentos. Es decir, Ujú. debemos de evitar los alimentos ricos en potasio. Esto todavía es a partir del estadio 4 y debemos de practicar o realizar técnicas gastronómicas. ¿Cuáles son esas técnicas gastronómicas? Tenemos pues el remojo de 12 horas de estos alimentos, tenemos pues la doble cocción y tenemos también la congelación, aunque también hay algunos pacientes que realizan técnicas mixtas, es decir, lo remojan y después de ahí lo cocinan o lo cocinan y después de ahí lo congelan para asegurarse que se haya reducido hasta un 65% el nivel de potasio y de esta manera sean más seguros para poder ser ingeridos. Y con lo que Por respecta, ejemplo, y con lo que respecta a los pacientes o las personas que revisan por la web qué alimentos consumir y no consumir, pues hay que tener mucho cuidado porque siempre tiene que ir de la mano de las recomendaciones de un profesional especializado en el tema, ya que todos los suelos, es decir, los suelos en Lima son distintos, o los alimentos que se cosechan en Lima son distintos en cantidades de minerales con los alimentos que se cosechan en España o en Estados Unidos o en Japón o claro. en la China, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Por supuesto, muy importante esta precisión, Katia. Ahora, yo imagino, por ejemplo, la gente que dice, que identifica, nuevamente vamos a hablar de la papa, por ejemplo. La papa, un alimento alto en potasio, ¿no? Ok, entonces antes de comerme una papa, por ejemplo, dentro de mi guiso de estofado, lo que voy a hacer con esa papa es remojarla un tiempo, ¿no es cierto? Quitarle esa agua y luego ahí recién puedo colocarla para poder preparar mi guiso. Por ejemplo, en el caso del paciente que quiera comer papa en el guiso o de repente consumir una papa rellena o una causa. No es que el paciente ya no lo pueda comer, sino el paciente previamente tiene que tratar esta papa, este alimento para poder reducir el potasio a su mínima expresión. Entonces, lo que tiene que hacer primero es pelar la papa, al menos picarla en 2 o en 3 porciones y después de ahí ponerla a remojar
Una vez que esté remojada esa papa, estamos hablando de unas 12 horas de remojo, lo escurre y lo pone a cocinar. Y después de ahí lo cocina como normalmente lo tiene que cocinar para realizar, qué sé yo, para comer unas papas horneadas o una causa o una papa rellena, pero previamente tiene que haber realizado estas técnicas culinarias. Ujú. Muy importante. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con los estadios previos? Nos has hablado también que estas restricciones empiezan a partir de la 3B y en el caso del remojo y el potasio a partir el estadio 4, ¿no? Muy importante las personas que nos están escuchando que hablen con su médico y que le expliquen en qué estadio están para que ustedes vayan identificando justamente los cuidados que tienen que tener en la dieta. Pero nos has contado también que del estadio 1 al 3A la dieta es prácticamente normal, como si no tuviéramos un problema renal, claro está, entendiendo que tenemos que tener una alimentación variada, balanceada, saludable, más frutas, más verduras, ¿no? Lo que es una dieta saludable que lo hemos conversado muchísimas veces también. Pero aquí la pregunta sería, ¿qué cosas no deberíamos hacer para afectar el trabajo de nuestro riñón? ¿Dónde están esos errores que cometemos? En la alimentación. En la alimentación cuando Ujú, cometemos excesos, cuando cada vez incorporamos en nuestra alimentación alimentos ultraprocesados, cuando ellos no se consumen esporádicamente, sino forman parte del día a día, cuando no nos hidratamos principalmente con agua diariamente, cuando solamente tomamos agua cuando tenemos sed y no lo tomamos como eh, un líquido vital diariamente de aproximadamente 6 a 8 vasos al día. Cuando comemos un exceso en proteína, estamos hablando de mucho consumo de carne roja en cantidades que nuestro cuerpo no requiere, ¿no? Cuando no ujú, comemos verduras y frutas en cantidades adecuadas, cuando excedemos de la cantidad del peso que debemos de tener para nuestra edad, para nuestra talla, para nuestra condición, ¿no? Entonces ahí poco ujú. a poco empezamos a dañar la función de nuestros riñones, porque también se puede llegar a una enfermedad renal cuando hay exceso de peso, porque tenemos así pacientes en el hospital que llegan enfermas de los Ujú, riñones y ellos no son ni diabéticos ni hipertensos. ¿Y qué es lo que tienen? Tienen obesidad y la obesidad es una enfermedad. ujú. Hablando un poco de excesos, de hecho en la obesidad hay un exceso de calorías en el cuerpo que se van acumulando y estas van generando una serie de problemas y ya vemos que también están incluidos los problemas renales. Pero también a veces se habla de asociaciones o de creencias, mitos y a ver si nos ayudas a despejarlos un poquito. Por ejemplo, hay personas que les encanta consumir lácteos, leche particularmente, e incluso niños. Y yo personalmente te digo, he tenido casos de niños que consumen al día al menos una lata de leche evaporada sumamente concentrada, no está diluida. Aman la leche. Entonces, un exceso, una exageración, estamos hablando de 5, 6, 7 vasos de leche al día, podría generar, por ejemplo, un problema renal, tal vez cálculos en los riñones. Habría que analizar el caso, pero para comenzar, nada en exceso es bueno. Para eso existen las Correcto. cantidades de alimento que se deben de consumir de acuerdo a la edad y al estado fisiológico de la persona. Si este niño solamente tiene Ujú, una alimentación basada en 6 o 7 vasos de leche al día, significa que está omitiendo otros alimentos, ¿no? Con lo que respecta a los cálculos, por otro lado, bueno, hay cálculos de calcio, hay cálculos de oxalato, hay cálculos mixtos. Entonces, si ya este paciente tiene diagnóstico de cálculos, uno habría que ver de qué son estos cálculos, cuál es el origen. Y si fueran de calcio, bueno, tenemos que evitar alimentos o suplementos con calcio. Y además ujú, ir de la mano con una ingesta adecuada de agua, porque si se detecta a tiempo, esto de acá puede eliminarse naturalmente. Caso contrario, si no ujú, realizo indicaciones o cambios en mi dieta y no ingiero agua, definitivamente estos van a crecer y también van a dañar la estructura de nuestros riñones. Entonces hay que tener cuidado ujú. con
los excesos. Entonces es un mito pensar que la leche por sí misma, por tener calcio, me va a generar cálculos, sino que si yo ya tengo cálculos formados y sé que son de calcio, los alimentos ricos en calcio en general son los que voy a restringir. Tener un consumo de leche, por ejemplo, normal, 2, 3 vasos de leche al día, no generaría ningún problema en nuestros riñones. Hay otros temas también, por ejemplo, se habla mucho del agua de piña o el agua de cáscara de piña, que es buena para el riñón, o el agua de alcachofa incluso. ¿Es cierto? ¿Trae algún beneficio? Bueno, es bien conocido el efecto diurético que tienen ciertos alimentos, dentro de ellos está la piña, pero lo más importante es beber agua, ¿no? Porque hay Ujú. ciertos mitos o costumbres en nuestra población de beber eh, el agua de piña o el agua de achiote o el agua etc., etc. Pero más que nada, lo que está ayudando a proteger esos riñones es el agua que en esos, que en esa bebida forma más del 90%, 90 y tantos por ciento del componente, ¿no? Es el agua el que al fin y al cabo ha ayudado a cuidar esos riñones o a tratar esos cálculos, ¿no? Ujú. Nos hablaste también nuevamente sobre el tema de las carnes, consumir una cantidad normal. Vamos a separar el caso de los estadios 3 en adelante, que son donde hay que restringir las carnes según cada caso, pero desde antes, ¿cuánto sería un consumo normal? Estamos hablando de pacientes que tienen una enfermedad renal en los primeros niveles y personas sanas que no tienen ningún problema renal para cuidar el riñón. ¿Cuánto de carne roja, cuánto de carne blanca? Bueno, eso va a depender pues de la edad, del sexo, del estado, inclusive hasta del estado fisiológico de cada paciente, ¿no? Pero si lo queremos hacer de manera práctica para las personas que nos están viendo y escuchando, pues se podría decir que la cantidad de cárnico va a ser del tamaño de la palma de nuestra mano, ¿no? Por eso es que los niños pequeños que tienen una palma de la mano bien chiquita, ellos requieren esa cantidad, ¿no? Entonces, la palma de la mano, Ujú. si es que ya, palma de la mano sin los dedos, si el paciente presenta algún tipo de enfermedad renal crónica en estadios iniciales, sin los dedos, o sea, Ujú. solamente esta parte de acá. Ujú. Muy bien, ha quedado clarísimo esa parte. Yo creo que la gran mayoría de personas con eso que nos ilustras les va a quedar además sumamente claro. De hecho, también existe una población de personas que las nutricionistas siempre los miramos con mucho cuidado. Me refiero a los deportistas, porque los deportistas tienen demandas de nutrientes y particularmente de proteínas y además hay esta tendencia de creer que es suficiente pisar el gimnasio para decir que tengo que tomarme un suplemento de proteínas, cuando en realidad no es así, todo esto va progresivo y según la necesidad. Pero si estamos frente a esta persona joven, deportista, que está en buen peso, quiere entrar al gimnasio, come alimentos con normalidad, pero empieza a bombardearse con buenos suplementos de proteína. Cada escupo, cada cucharada puede alcanzar a tener 23 gramos de proteína fácilmente, ¿no? Y se puede tomar 2 y hasta 3 al día. ¿Qué le dirías a ellos en cuanto a su cuidado renal? ¿Hay algo que cuidar? ¿Puede ser peligroso? Bueno, a todos los deportistas que nos están escuchando y viendo, pues recomendarle el asesoramiento por un nutricionista en deporte, porque no todos van a requerir las mismas cantidades de esos suplementos proteicos. Inclusive el exceso de estos suplementos proteicos o un inadecuado, mal asesoramiento en el consumo va a llevar también a una serie de enfermedades, y dentro de ellas están las enfermedades renales, ya que los riñones se encargan de el filtrado de estos, de los alimentos y los suplementos, ¿no? Hemos tenido casos de pacientes que llegan a enfermar los riñones y tienen como antecedente el consumo de estos suplementos que se los recomendaron pues en un gimnasio o no una persona, un profesional de la salud calificado, ¿no? Ujú. Tenemos también esta situación respecto de la enfermedad renal que tiene que ver un poco con
con estos cuidados en su conjunto, ¿no? Hay personas que leen mucho y dejan llevar por mitos y realmente creen que hay que desintoxicar incluso el riñón cuando el riñón hace un trabajo de filtrado. Y dentro de esto está todo el mundo de los diuréticos. Hay gente que suele tomar diuréticos simplemente porque se sintió hinchado. Dos preguntas acá. ¿La hinchazón o la retención de líquidos significa que tengo un problema renal? Si soy una persona que me suelo hinchar, por ejemplo, durante la menstruación, ¿hay algo que yo puedo tomar de manera natural para ayudar a mis riñones a eliminar ese líquido? Bueno, si una persona tiene algún problema de retención de líquidos, hay que acudir al médico para ver exactamente a qué se debe esta retención, a qué se deben esos también edemas que pudiese presentar. Porque cuando una persona tiene retención o edema, se puede deber a 3 causas: problemas renales, problemas cardíacos o problemas hepáticos, ¿no? Entonces, hay que acudir donde un médico para que nos haga un examen y poder llegar a la raíz del problema. Pero también se da el caso, sobre todo de las mujeres, que a veces retienen un poco de líquido cuando van a menstruar. Entonces, ¿ahí qué podemos hacer? Uno, con lo que respecta a nuestra alimentación, tenemos que moderar o disminuir la cantidad de sal en la alimentación en esos días previos. Tenemos que consumir bebidas diuréticas, llámese agua de piña, o comer por último la piña, que tiene propiedades diuréticas naturales, y evitar alimentos que más bien nos lleven o favorezcan la retención de líquidos, como alimentos salados o snacks salados, ¿no? Eso es lo que podríamos hacer con lo que respecta a la dieta. Pero si vemos que esta Ujú. hinchazón cada vez es mayor, se empieza a edematizarse más de lo normal, acudir inmediatamente al médico para ver la causa. ¿Las bebidas gaseosas consumidas de manera exagerada pueden dañar el riñón? Todo en exceso definitivamente es malo, por el contenido alto en sodio, en azúcares y en fósforo. Definitivamente van a llevar en algún momento, en algunas más que otras, a una enfermedad renal. Entonces hay que tener cuidado, sobre todo si hay factores de riesgo como diabetes, hipertensión, obesidad, ¿no? Porque ellos son los Ujú. grupos de riesgo para enfermar los riñones. Ujú. Totalmente. Qué importante toda la información que has vertido el día de hoy, Katia, aquí en este episodio. Nos queda clarísimo que el riñón es un órgano sumamente importante, debemos cuidarlo a lo largo de la vida y no hay mejor manera que cuidarlo que con una dieta variada, balanceada y sin excesos de absolutamente nada. Incluso aun cuando estemos hablando de alimentos saludables, no podemos tener excesos. Y mientras hay una enfermedad renal, hay que seguir al pie de la letra las recomendaciones de nuestro nutricionista, porque de no hacerlo, entonces el cuerpo mantiene todas esas toxinas que van generando graves problemas en la persona. Y qué mejor que acudir a expertos como tú, Katia, para poder asesorarnos y estar en buenas manos en lo que refiere a la nutrición, porque además nos has dado una buena noticia. El paciente renal que se cuida bien, no solamente va a evitar que siga progresando la enfermedad, sino que además podría tener la posibilidad de revertir ese proceso. Quiero agradecerte muchísimo, Katia, este tiempo con nosotros y pedirte tal vez un último consejo o recomendación para la gente que nos está escuchando. Bueno, el consejo más adecuado para las personas que quieran prevenir, tratar y controlar, pues sobre todo prevenir la enfermedad renal, es ingieran agua diariamente, hidrátense adecuadamente con unos 6 a 8 vasos de agua pura, que es la mejor forma de hidratar y proteger sus riñones. Consuman menos cantidades de sal y restrinjan o coman muy esporádicamente alimentos ultraprocesados porque tienen un exceso de sodio. Coman frutas y verduras diariamente, mastiquen, coman cosas que se mastiquen, frutas y verduras enteras en lo posible. Eviten tener un exceso de peso, ¿no? Y agradecerte, Sarita,
por la invitación. Con todo gusto, Katia, y seguramente nos vamos a volver a encontrar para hablar de más temas referidos a la salud de nuestros riñones. Y ustedes, amigos, sigan conectados en NutriAgenda, porque tenemos muchos episodios que se vienen con información valiosa pensada en ustedes. Hasta pronto. NutriAgenda con Sara Busavar. Dudas, mitos y secretos sobre nutrición para una vida más saludable.